Buena tarde a tothom, buenas tardes. Empezamos esta segunda sesión sobre que vamos a tratar de el mundo después de la Guerra Fría y de la justicia universal. Como van ustedes a ver, vamos a hablar de los tribunales de la antigua Yugoslavia, de Ruanda y de la Corte Penal Internacional. Y esta mañana hemos hablado de Nuremberg y de Tokio, que abrieron en cierta manera el camino para acabar con la impunidad de los crímenes más horrendos, aquellos que Anne-Marie Slaughter dicen que conmueve la conciencia de la humanidad. Y ahora vamos a hablar de los tribunales que ya son institucionalizados. Estos tribunales, dice Antoine Garapon, que no solamente tienen una dimensión jurisdiccional, sino que tienen una dimensión política muy importante, que es la de la restauración de la paz, la restauración de la democracia y también el desarrollo de una política criminal internacional que aborde aquellos crímenes que constituyen una amenaza para la seguridad mundial y para la existencia de la sociedad internacional. Y para empezar ya, porque vamos un poco retrasados, la primera intervención va a ser la del profesor Rafael Grassa, presidente del Institut Internacional Català per la Pau y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Señor Grassa. Buenas tardes. Se me ha pedido que hable contextualizando lo que se inicia la sesión de esta tarde, por tanto, el punto de engarce con el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial del que se han ocupado a lo largo de esta mañana y también con gran parte de los temas que veremos mañana, es decir, todo lo que evoluciona en la fase final de la Guerra Fría, transiciones en el sur de Europa, transiciones en América Latina. Sin eso, de los 70 a 90, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, fuera de lo que significa el Tribunal de Extremo Oriente y el Tribunal de Nuremberg y todo lo relacionado con ello, y también, naturalmente, de todo lo que significa el fin de la Guerra Fría. Voy a hacerlo con 3 consideraciones rápidas previas y 3 puntos sustantivos. Las primeras 3 previas me van a permitir que haga una digresión como profesor de Relaciones Internacionales, que tiene conocimientos de Derecho, pero que no es de Derecho ni pretende serlo. Y es que lo que se pregunta muchas veces mucha gente cuando hablamos de estos temas o de las resoluciones del Consejo de Seguridad: ¿y por qué no se cumplen? ¿O por qué se cumplen tan poco? Aunque, como han estado viendo, muchos son elementos de derecho vinculante, normativo. Vimos ayer claramente en la inauguración cómo todo eso tenía que ver con un desarrollo dentro de diferentes órganos, desde la Asamblea General a los órganos encargados del seguimiento de los tratados en Naciones Unidas. ¿Por qué? Esa es mi primera consideración muy rápidamente, porque no podemos aplicar todavía, desgraciadamente, plenamente, la analogía del sistema político interno al sistema político internacional. Porque no hay división plena de poderes, no hay un ejecutivo en el sistema internacional, aunque mandar hay quien manda, digamos, etcétera, pero no hay un gobierno ejecutivo. No hay un legislativo, aunque a veces Naciones Unidas o organismos regionales cumplen funciones legislativas, y no hay tampoco claramente un órgano judicial, aunque tenemos afortunadamente una Corte Internacional de Justicia, una Corte Penal Internacional de la que nos ocuparemos. Es decir, en la esfera internacional, para los análisis más politológicos, la situación con la que nos encontramos es una situación en que no hay autoridad central, legal y aceptada por todos por encima del Estado-nación. Hay autoridades, pero son parciales o en algunos casos no tienen la capacidad de hacer cumplir siempre que quieren y con mecanismos eficaces sus instrucciones. No hay poder exactivo internacional, no hay política redistributiva, lo que hay son pequeñas cosas, el 0,7 de la ODE, otro tipo de cuestiones a ese respecto, y por tanto tampoco hay, en el sentido fuerte de la palabra, políticas públicas en la esfera internacional. Casi todo, lo mucho que estamos viendo en estas jornadas, que se
adopta en la esfera internacional debe ser traspuesto a la esfera nacional, estatal, para que funcione desde esa perspectiva. Esa era mi primera consideración. La segunda, estamos hablando del cambio del sistema de Guerra Fría, vinculado a la justicia de vencedores, lo han visto esta mañana, a algunas reglas de juego especialmente importantes, como la de estados iguales, responsabilidades desiguales, que está en el origen del papel del mal llamado derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que era un intento de tener una medida de toma de decisiones para generar consenso, aunque efectivamente a partir de 1947 se convierte en un instrumento en que primero las dos grandes superpotencias y luego los otros tres miembros con derecho a ejercerlo lo ejercen cuando les conviene, como ha seguido pasando hasta el presente, con la idea de fondo de que solo se puede tomar decisiones si no hay un voto en contra de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ese mecanismo de Guerra Fría, que está creado a partir de reuniones desde Teherán a Potsdam, funciona durante el 45 al 89 con 3 reglas de oro, que somos las que vamos a ver que cambian en la posguerra fría. Primacía de la política, bipolaridad y armas nucleares. Esos son los 3 rasgos fundamentales que permiten explicar lo que sucede de 1947 al 90. La primacía de la política es clave incluso a partir de los años 70, donde la economía fácticamente ya es la fuerza motriz. Pero, sin embargo, la política sigue estando ahí. Las armas nucleares tienen un papel clave, disuasión nuclear, destrucción mutua asegurada y, por supuesto, la bipolaridad, que reduce enormemente el campo de juego y hace que el campo de juego mundial sea un ajedrez donde quien no está conmigo, sea conmigo Moscú y Washington, está contra mí. Desde esa perspectiva, lo que vemos es cambios que se van a producir. En primer lugar, a partir de los años 70, decía, con el papel preponderante de la economía y de la integración económica, luego con un elemento clave para entender lo que nos ocupa aquí, que es las 2 grandes oleadas de transiciones de finales de los 70, principios de los 80. Primero, las transiciones en Europa meridional, Grecia, Portugal, España, incluyendo, ya hablaremos de eso desde luego, la amnesia y la amnistía larga española, digamos, etcétera, con respecto a otros elementos y situaciones. Luego nos vamos a encontrar con todas las transiciones en América Latina, donde justamente muchos de los elementos, tuve ocasión de comentarlo ayer ya, que tienen que ver con parte del núcleo importante de la justicia transicional, se van a desarrollar. Por tanto, quisiera recordar eso. Lo que vamos a ver y lo que está enmarcando estas jornadas en la posguerra fría es el derivado de 2 elementos especialmente importantes. Transiciones de dictaduras a democracias, que se producen ya al final del periodo de Guerra Fría, y situaciones de posconflicto bélico, violento, que se van a producir en particular muchas en los años 90, porque una de las primeras consecuencias no deseadas del fin de la Guerra Fría es la reaparición de la guerra, primero en Europa, Balcanes y zona caucásica y transcaucásica, y también al mismo tiempo, por supuesto, en África y Asia. El único continente con saldo positivo inicial, sin conflictos armados en la posguerra fría, es América Latina y el Caribe, donde solo hay 2 conflictos especialmente claves, digamos, desde alguna perspectiva, el de Perú-Ecuador, que dura poco tiempo, y el conflicto interno de Chiapas, en México, que en fase bélica dura literalmente 12 días. Y Colombia, pero Colombia ya seguía desde antes de, digamos, es un conflicto que se inicia en el año 64 y 65, digamos, desde esa perspectiva. Entonces, naturalmente, aparte del conflicto de Oriente Medio, que es antiguo, etc. En ese contexto nos vamos a mover. Entonces, ¿qué es lo que sucede, tercer a priori, en el momento de cambio entre el sistema de Guerra Fría y el de posguerra fría? 2 cosas especialmente importantes. Primero, un deshielo progresivo de la capacidad de intermediación del Consejo de Seguridad. Hay que recordar que en el año 88
ya es un secretario general de Naciones Unidas antes del fin de la Guerra Fría, Javier Pérez de Cuéllar, quien media en la solución de la controversia de 8 años y armas químicas entre Irán e Irak. Digamos, por tanto, estamos ya a caballo de esos dos momentos, perestroika, glasnost, pero no todavía apertura del muro de Berlín, de la que el 9 de noviembre de este año hizo 25 años, digamos, etc. En ese contexto tenemos, por tanto, un cierto deshielo de la capacidad de resolución de conflictos del Consejo de Seguridad y, en segundo lugar, un fin de la Guerra Fría que todavía hoy hace escribir a los que nos dedicamos del sistema internacional. ¿Por qué? Porque la posición dominante teórica hasta 1989 era que el sistema internacional y sus reglas de juego surgen después de una guerra por la hegemonía. Esa guerra por la hegemonía tiene unos vencedores y los vencedores establecen las reglas del juego. Eso pasó claramente en 1815, digamos, Congreso de Viena y Concierto Europeo de Naciones, pasó en 1919, Versalles y París, Sociedad de Naciones, pasó en 1945, pero no pasa en 1989. Hay un cambio del sistema internacional con una guerra que no es caliente. Por decirlo técnicamente, como algunos han dicho, Gorbachev, como secretario general y presidente de la Unión Soviética, tira la toalla por caos técnico después de la iniciativa de defensa estratégica mal conocida como Guerra de las Galaxias del presidente Reagan. Y a partir de ahí vemos un cambio específico. Dicho eso, ¿qué es lo que nos encontramos a partir de 1989-90? Un cambio de sistema internacional y de las reglas de juego que no es repentino, sino simplemente al desaparecer la guerra ideológica, el enfrentamiento brutal, como definió Raymond Aron, probablemente de la mejor manera posible, paz imposible, guerra improbable, que fue la que definió todo el proceso de 1945 a 1989, nos encontramos en una situación en que, al desaparecer el filtro ideológico, ¿qué vemos? Uno, la primacía de lo económico. La fuerza motriz del mundo desde hace 25 años es la economía. Aunque, luego me referiré de ello, ha habido una resecuritización, obviamente, a partir del 11 de septiembre del 2001 y de la decisión de decretar la guerra contra el terror o la lucha contra el terror por parte del presidente Bush hijo, digamos, desde esa perspectiva. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más tenemos ahí especialmente? El presidente Bush padre, digamos, en este caso quería decir. ¿Qué más encontramos ahí? Aparte de la primacía de las reglas económicas, vamos a encontrar también un resurgir del multilateralismo y de la multipolaridad y una aparición en escena de nuevos intentos de liderazgos. Y recuerden, la posguerra fría se inaugura con la primera guerra global, como se ha denominado algunas veces por mundial, de los tiempos modernos. Me refiero a la invasión de Kuwait por parte de Irak y la reacción posterior con mandato explícito, en este caso ilegal, del Consejo de Seguridad, de una alianza para intervenir ahí desde esa perspectiva. A partir de entonces, ¿qué vemos? Una situación que vale la pena tener en cuenta para entender todo esto. Primero, un intento de establecer quién es quién en el nuevo orden mundial. La intervención decidida de Estados Unidos liderando la coalición contra Irak en Kuwait, a partir de su despliegue de tropas en Arabia Saudí y en todos los países, digamos, aliados del Golfo Pérsico, no es solo una guerra por la defensa del petróleo, es también una guerra por mostrar liderazgo. Recuerden, Rusia está en un momento especialmente débil, ha dejado de ser Unión Soviética, está pasando a ser Rusia, tiene serias dificultades internas, digamos, con medio golpes de Estado, cambios, la creación de la Comunidad de Estados Independientes, finalmente el desmembramiento de los 15 estados que la componen, y lo que vemos en 1991 es que militarmente solo hay una superpotencia en el mundo, Estados Unidos. Logran en 4 meses, antes de las operaciones
en Kuwait e Irak, desplazar a 500.000 soldados con todos los pertrechos que necesitaban, incluyendo agua mineral. Es decir, absolutamente todo. La buena noticia es que eso significa que cuando se dice que no, hay capacidad logística para afrontar cualquier crisis humanitaria, porque si se puede hacer con 500.000 soldados, se puede hacer, no importa qué, pero efectivamente lo que nos muestra es que hay una única superpotencia militar. Segunda cosa especialmente importante, entre el año 90 y el 94, el Consejo de Seguridad intenta recuperar el tiempo perdido e intenta aplicar el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, es decir, medidas coercitivas, incluyendo las militares, aunque inicialmente económicas, para situaciones de amenaza a la paz y la seguridad internacional, quebrantamiento de la paz o agresión de un Estado al otro. En 4 años, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, mandata más misiones que las que se habían hecho, o las mismas, para ser exactos, que las habían hecho del 47 al 89. Es un elemento especialmente importante. Algunas de las misiones, además, tienen no solo autorización alta del uso de la fuerza, sino que tienen un mandato especialmente importante, que es también el mandato, a veces, como en Somalia, de crear nación, de crear Estado. Por tanto, estamos hablando de la aparición de lo que se va a llamar el consenso sobre la paz liberal, es decir, misiones que van a intentar imponer la paz, peace enforcement, coercitivamente, y que van a intentar luego establecer procesos de transición guiados. Procesos de transición inicialmente con ayuda militar y posteriormente luego pasando progresivamente al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la fase de reconstrucción y de construcción de paz. Eso es lo que se está diseñando entre el 90 y el 94. Es tan importante que en el año 92, en el mes de enero, con presidencia mensual de Estados Unidos, se produce algo que no se ha vuelto a producir nunca en la historia del Consejo de Seguridad, que es una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los 15 miembros permanentes. En esa reunión, para discutir del nuevo escenario de seguridad, se encarga al secretario general un informe, que luego será famoso, que presentará unos meses más tarde, que es un programa de paz en el año 92, donde reinventa algunos elementos de la Carta, habla de diplomacia preventiva y recupera un concepto de Galtung sin el cual lo que estamos acá tendría difícil capacidad de entenderse, que es el concepto de peace building, que Naciones Unidas traduce al castellano por consolidación de la paz, esa es la expresión formal oficial que verán en los textos, pero que nosotros solemos utilizar como construcción de la paz, porque consolidación en castellano tiene un campo semántico que significa que ya existe algo, y construcción de la paz en el propio texto de Boutros Boutros-Ghali, digamos del 92, dice que la construcción de la paz se puede hacer antes, durante y después de la violencia. Por tanto, no es solo consolidar, sino construir lo que no existe. En cualquier caso, si buscan un texto de Naciones Unidas, en castellano será siempre consolidación de la paz, no construcción de la paz. En ese contexto, por tanto, nos encontramos. Ahí va a aparecer nuevas operaciones, mecanismos importantes y los 3 grandes fracasos que nos permiten entender lo que nos va a ocupar hoy y después. Hay 3 grandes operaciones de paz de Naciones Unidas que concluyen muy mal. Balcanes, con las masacres de Sarajevo y sobre todo de Srebrenica, y ahí además con un mandato que permitía la intervención. Recuerden que hasta los soldados holandeses y el gobierno holandés ha pedido perdón a la población por no haber hecho lo que el mandato les permitía. Ruanda, 1994, donde en 100 días son masacrados 800.000 personas. Ahí hay que recordar que el mandato no permitía la intervención de las tropas desplegadas. Se pidió muchas veces a Nueva York y no llegó la ampliación del mandato. Por tanto, ahí queda ese elemento de debate al respecto. Y el tercer gran fracaso, el de Somalia, digamos. Son 3 grandes fracasos sobre los que se ha reflexionado mucho y que también tienen que ver con el hecho de que en 1995 el Consejo de Seguridad aprobara un suplemento a un programa de paz donde, dicho en castellano castizo, donde digo, Diego, digamos, donde se cambian algunas de las cuestiones, se tranquilizan, luego a partir de ahí habrá un informe importante y una
comisión presidida por un diplomático argelino, Brahimi, para las operaciones de paz, pero eso ya será en el 2000, etcétera, pero eso empieza a cambiar. Todo eso es el contexto en el que nos movemos, un contexto en que Naciones Unidas, a través de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, va a fomentar tres cosas especialmente importantes. Una, la que ya se nos contó ayer con detalle en la conferencia de inauguración por María Clara Galvis, que es todo el proceso por el cual Naciones Unidas establece y blinda normativamente todo lo que tiene que ver con esos tres elementos básicos de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, que forman parte de ese entramado que llamamos justicia transicional, donde hay elementos de derecho internacional de los derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional, digamos, aparte de muchos elementos del derecho de cada uno de los estados donde se aplica. Ese es un cambio especialmente importante. El segundo y clave es la creación de un consenso internacional sobre que el problema fundamental son los estados débiles o fracasados y que hay que intentar ayudar a que los procesos de transición de la violencia, sea con dictadura, sea con conflicto armado, a la posviolencia, se hagan creando instituciones fuertes, estados fuertes, democratización, economía, cultura de paz, educación para la paz, diversos instrumentos multidimensionales para asegurar lo fundamental de la construcción de la paz, que el riesgo de repetición de la violencia sea muy bajo. A partir de ahí encontramos un tercer elemento ahí especialmente importante, que es el despliegue de muchas operaciones de ese estilo. Ya no se llaman operaciones de mantenimiento de la paz, se llaman simplemente operaciones de paz, porque cada una es de un tipo diferente y con un mandato diferente. No tengo tiempo, ni es el objetivo fundamental de esas jornadas, analizar eso. Pero esas operaciones de paz, además, a partir de finales de los 90, se van regionalizando. El mandato es del Consejo de Seguridad, pero la ejecución le corresponde básicamente a organismos regionales. El caso de la Unión Africana es particularmente importante, todavía con algunas misiones importantes. Tercer momento y final de mi intervención. Pero aparte de ese marco de Naciones Unidas y de debate sobre la paz, ¿qué es lo que ha cambiado realmente en el sistema internacional de posguerra fría y que nos permita entender y situar cosas como la Corte Penal Internacional, las comisiones de la verdad, otro tipo de cuestiones? Yo creo que los cambios que hay que recordar son cuatro, y los cuatro están presentes en este debate y seguirán estando presentes los próximos años. Uno, una nueva concepción de la seguridad. La seguridad deja de concebirse como seguridad nacional de los estados, deja de concebirse como un estado final. Nadie puede estar nunca totalmente seguro, eso es imposible en el mundo humano, al menos. Y la seguridad se entiende como un proceso multidimensional cuyo objetivo central no son solo los estados, sino las personas y las comunidades. Eso es lo que va a poner a las víctimas en el centro. Sin eso no lo entenderíamos. Esa idea que en el año 94 se categorizó como idea de seguridad humana, con un informe del PNUD, pero que es más allá que lo que dice el informe del PNUD, es clave. Proceso multidimensional, amenazas, retos diferentes, militares, pero también societales, económicos, medioambientales. Lo que hay que proteger son básicamente personas, comunidades y luego valores e ideas, y hay que hacerlo con instrumentos privados y públicos diferentes. La amenaza del cambio climático, de la que se está hablando desde ayer en París. Es decir, la desaparición de algunos países por el incremento del nivel medio del mar. Ayer habló el responsable de Tuvalu, justamente en ese sentido, porque es la primera isla que se cree que desaparecerá, digamos, si las cosas siguen así. Y dijo, nosotros tenemos un problema, y el problema es esos migrados ambientales, ¿dónde van a ir? Eso generará motivos de conflicto directo, si no, etcétera. Por tanto, primer cambio, la concepción de seguridad. Segundo gran cambio, sin el cual no entendemos nada, la naturaleza y ubicación de los conflictos armados en el mundo.
Los conflictos armados son básicamente internos, no interestatales, lo cual quiere decir que las reglas que desde 1648 se han ido estableciendo para el derecho a la guerra y el derecho en situaciones de guerra se quedan cortas, porque no contemplan, sí, en el derecho en la guerra o de guerra, las situaciones internas, y además, sobre todo, están situadas básicamente en los países del sur. Y en muchos de los casos la parte es solo un Estado. Ese cambio de la naturaleza de los conflictos armados es clave, si no, no entenderíamos lo que nos está pasando acá. Lo que hay son guerras civiles, como se les llamaba antes, donde hay un Estado y alguien que se opone a ese Estado. Tercer gran cambio, vale la pena que lo tengamos presente: reducción drástica de la violencia homicida directamente vinculada a violencia política. ¿Qué es la violencia política? Terrorismo y conflictos armados. En el mundo hay medio millón de muertes por arma de fuego al año. De cada 10 muertes, solo 2 tienen que ver con terrorismo y con conflictos armados, aunque el terrorismo ha crecido mucho en los últimos 4 años y es posible que el cambio pronto sea hacia 3, pero todavía no va matemáticamente ese cambio. 2 muertes de cada 10 tienen que ver con violencia política. Las otras 8 muertes por arma de fuego son inseguridad ciudadana, delincuencia transnacional, narcotráfico, etc. Y son un problema internacional, pero de una dimensión diferente. Eso casi está incluso fuera de eso. Cuarto y último cambio, acabo, Eulalia, el de el deber y el derecho de injerencia. Un debate que se da con fuerza a principios de los años 90, primeramente como la idea de deber moral, aunque Bernard Kouchner, cuando todavía era responsable de Médicos Sin Fronteras, para provocarlo plantea como un derecho, cosa que es contrario, digamos, absolutamente a las nociones jurídicas a ese respecto. Eso va a cristalizar en el año 2005 en algo que también está presente en este contexto, que es la responsabilidad de proteger. Es decir, la idea de que el Estado tiene derechos y deberes con sus ciudadanos. Y que como el Estado tiene derechos y deberes con sus ciudadanos, si por omisión, porque él es el violador, o por incapacidad, por inacción, el Estado no cumple eso, en los 3 delitos penales internacionales tipificados, genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, la comunidad internacional, previa autorización del Consejo de Seguridad, puede intervenir subsidiariamente. Eso es lo que vimos en 2011 en Libia o en Costa de Marfil. Esos son los cambios básicos que nos sitúan y concluyo aquí, para que Eulalia descanse ya en ese sentido, diciendo que eso nos recuerda para lo que viene aquí 2 cosas que no debemos confundir. Una, en toda dictadura cuyo fin a transición se negocia, no hay ruptura sino transición. Todo el mundo sabe a qué me refiero, por ejemplo, digamos, etcétera, en este país. O todo conflicto armado que llega a una situación de empate estratégico o semiestratégico y cuyo final debe acordarse en una mesa de negociaciones, nos lleva a algo que es hacer las paces. Y en el hacer las paces puede haber reglas para el día después, con impunidad o sin impunidad. Pero lo importante es el construir la paz, el que vendrá el día después, y eso justamente es lo que a partir de la posguerra fría y utilizando los precedentes desde el año 45 en adelante, es lo que hemos llamado un incipiente jus post bellum, derecho después de la violencia, que es en el que debería enmarcarse todo lo que hemos hecho. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a pasar ahora al señor John Philpott, que es experto en Derecho Criminal Internacional y miembro del Colegio de Abogados de Quebec. Y, como ha dicho él durante la comida, activista de derechos humanos, que me parece que es una definición muy hermosa. Va a tratar de los tribunales internacionales de la antigua Yugoslavia y de la guerra de Ruanda.
Cuando sucedió lo de Yugoslavia en Europa, creíamos que nunca más íbamos a vivir el horror que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial, pero resultó que Yugoslavia casi superó en maldad y en atrocidades lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Esos dos tribunales destaparon lo peor del ser humano y cuando creíamos que eso ya no era posible. Señor Philpott, cuando quiera. Primero, quisiera agradecer a la ICI y Memorial Democrática para invitarme. No le voy a hablar en español porque es un poco complicado explicar todas estas cosas. Voy a hablarle en inglés, voy a hablar despacio. Los que entienden inglés van a seguirme, si no hay interpretación. Paso al inglés. Podría hablar también francés porque de hecho ejerzo en francés en el tribunal. Aquí no hay franceses, o pocos franceses. El tema que me ocupa es hablar de la paz y evitar la guerra. Y hoy en día este tema está más presente que nunca, sobre todo desde el año 90. Ha habido más guerras, más violaciones de los derechos a la paz que en los 45 años anteriores de la Guerra Fría. Estos dos tribunales fueron creados, o mejor dicho, fueron impuestos no por un pacto, sino en virtud de la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me parece que no se ha permitido a las regiones y al mundo en general que comprendieran por qué motivo. No, está bien de sonido. ¿Por qué estos sucesos sucedieron? Sé muchísimo acerca de los informes acerca del conflicto de Ruanda. Y también sé algo acerca del tribunal sobre la ex Yugoslavia. Le voy a llamar ICTY, ICTR. El ICTR, el Tribunal sobre Ruanda, no ha permitido la reconciliación. Jordi ya sabe mucho del caso de los ruandeses exilados. Y también de los prisioneros, de los exilados ruandeses. Nadie cree que la paz se haya establecido ya por parte de este tribunal de Ruanda. Ha sido más bien un tribunal de venganza, de desquite contra los perdedores de la guerra, que no eran responsables en absoluto de la guerra desencadenada. Y los criminales que empezaron la guerra, los actores locales, son el gobierno de Uganda y el Frente Patriótico Ruandés, el FPR, que es una especie de Estado Islámico, es lo mismo más o menos. El mismo método de funcionar a base de financiación extranjera. Estas personas ahora han llegado al poder y en su época mataron a 4 millones. Las cifras son muy polémicas todavía. Todavía son polémicas las cifras, pero el hecho es que se mató a millones en el Congo y ahora se está matando en Burundi. Han liquidado la oposición fuera del país y, por ejemplo, a los canadienses nos han amenazado con mandos y también se ha asesinado en Bélgica. Aún no se ha hecho en España, ni en Cataluña. Ahora quisiera citar a David Sheffer, que fue el primer embajador americano de crímenes de guerra. Él hablaba de los muchos tribunales, incluyendo el Tribunal de Camboya, el Tribunal Especial
de Sierra Leona, el Tribunal de Ruanda, el de Yugoslavia. Al hablar del Tribunal de Yugoslavia, el ICTY decía el tribunal era una herramienta jurídica clave, suficientemente apoyada por Madeleine Albright, Clinton, el secretario de Defensa William Corn y los altos funcionarios de Washington, para utilizarlo como ariete en la ejecución de las políticas de la OTAN y de Washington. Y aquí una cita textual de su obra que se titula Todas las almas perdidas, o The Missing Souls, año de publicación 2012. El ICTY, el Tribunal de Yugoslavia, era incluso algo más neutral porque acusó a personas de ambos lados, en cierto modo. Y sí que ejerció un rol político clave. Durante los bombardeos ilegales delictivos de Yugoslavia en mayo del 99, Louis Arbour, de mi propio país, de mi edad, había sido juez en Canadá, procesó a Milosevic en el contexto de las negociaciones de paz para debilitarlo. Se trataba de una rama de la OTAN. Esta juez fue sustituida por Carol Del Ponte. Carol Del Ponte, muchos de los aquí reunidos, yo entre ellos, aunque no tuve un papel demasiado importante, han intentado acusar a la OTAN por los crímenes cometidos en Yugoslavia durante el bombardeo de 3 meses. Acusaciones que eran gravísimas. Según lo que yo he visto, aunque yo no estuve allí, Carola Del Ponte se lo tomó muy en serio. No podía ni siquiera hablar con nadie de Washington sobre el tema. Se la declaró persona non grata. Por último, Carola Del Ponte tuvo miedo, no prosiguió. Luego hablaré de ella cuando hable de Ruanda, donde como Ministerio Fiscal se le apartó del caso. Hablemos un poco de la guerra de Ruanda. Empezó en el año 90, al igual que la guerra del Irak. Unas semanas después de la invasión de Kuwait. Hubo negociaciones, luego volvió a empezar por parte de la FPR y luego se decidió convocar unas elecciones en abril del 94. Estas se celebraron. El presidente Javier Imana fue reelegido y fue asesinado con el presidente burundés y los altos funcionarios de su gabinete, y la guerra había existido durante 4 años, duró 4 años más en su fase más activa, empezó en ese momento. El presidente Javier Imana es un caso que me toca directamente. Se disparó contra él y él cayó en su propio jardín que yo he visitado después de que se le disparara. Aquí empieza el genocidio. No me gusta esta palabra. Nadie nega el alcance de este desastre, pero no fue una guerra unilateral, no fueron los Tutsis. Los que murieron, seguramente que murieron más Hutus que Tutsis. No vamos a meternos en esta polémica, sin embargo, acerca del recuento de cadáveres, pero estoy convencido de la justicia de lo que digo. El Consejo de la Seguridad apareció el 8 de noviembre del 45 y teóricamente tenía que acusar a ambas partes. Si se lee, teóricamente tenía que hacer esto, no lo hizo. La gente lo que hizo fue subirse al carro del vencedor. Quien ha visitado la ICTR, si uno va a la frontera, hay imágenes de los jueces de muchas razas, blancos, negros, asiáticos, chinos, etcétera, coreanos. Y luego aparece la persona en el banquillo, prisioneros hutus exhibidos como trofeos, allí colocados en el banquillo del tribunal y deshumanizados, por así decirlo. Hablamos del discurso del fin de la impunidad. Todos estamos a favor del final de la impunidad.
Por eso se celebró el juicio de Nuremberg, que creo fue positivo a pesar de sus defectos, en mi opinión. Lo que hizo este tribunal fue impunidad fomentada, porque el FPR prosiguió, la dictadura prosiguió en su país, la guerra prosiguió en el Congo, apoyo total de Washington a la causa. En el 2010, como se sabe, el informe de cartografía de las Naciones Unidas se refería a las personas que huían andando del Congo, que llegaban al Atlántico como si fueran sombras de sí mismos. 70 o 80% de ellos morían porque solo tenían raíces para comer. Se les expulsaba, se les mataba de la manera más atroz posible. Hay casos terribles de personas que murieron de manera premeditada a manos del FPR. Nada se ha hecho al respecto y es muy difícil incluso plantear este tema. ¿Qué pasó con Del Ponte, con Carla Del Ponte? Ella era, en cierto modo, muy independiente. Ella quería presentar acusaciones en el 2001, en el 2002 contra el FPR. Y el ICTR, el ICTY tenían un único ministerio fiscal. Uno de los pesquisidores, que murió el año pasado, Michael Hyland, había descubierto que el FPR había derribado el avión en el que viajaban ambos presidentes. Imaginémonos en un avión en el que se vayan dos presidentes europeos, que es abatido, esto causaría una guerra mundial. Él lo descubrió, fue despedido. Carla Del Ponte iba a acusar el FPR y nuestros amigos anglófonos, Washington y Londres, se metieron en el Consejo de Seguridad y les obligaron a que la echaran. Se decidió de una manera muy diplomática dividir el rol del Ministerio Fiscal de manera que se designara uno más en el ICTR, el Tribunal de Ruanda, y ella escribió al respecto. A ella se las... El presidente, Theodore Meron, ante el cual yo he ejercido muchas veces, también se metió en este caso. Ruanda dijo, si acusas a alguien más, no se aceptará más testigos. Todos los testigos venían de Ruanda. Imagínate un tribunal donde llegan los testigos de la España de Franco. No se les permite hablar en ese tribunal. De eso se trata, precisamente. Hay mucho que decir acerca de este tribunal. Hay muchísimos abogados aquí reunidos y tenemos un concepto, el derecho constitucionario, que, por ejemplo, es que en los días más cortos en invierno el sol se pone por poniente, cosas que ya se saben. Ellos decidieron que se trataba de una guerra civil, una guerra interna. Decidieron que el genocidio no se había planteado tal como yo me lo he planteado, no se había desarrollado tal como yo pensaba. ¿Cuál es la consecuencia de haber decidido que esto era una especie de guerra civil? Las acciones del ejército de Ruanda no eran de resistencia legítima ante un invasor foráneo. Entonces se borró la versión histórica de guerra, por así decirlo, y cualquiera que miraba los hechos de manera neutra, sin apasionamientos, veía que el FPR era parte del ejército de Uganda, que invadió, era un ejército extranjero. Hubo también colaboracionistas, hubo quienes colaboraron localmente, y en este marco podían ser culpables de crímenes de guerra, el crimen de guerra de invasión, y los países también que lo apoyaban, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, también tenían responsabilidades criminales de las que dar cuentas. Según el derecho penal internacional, tal como lo sabemos, esto, sin embargo, se ha suprimido de un plumazo.
Es algo así como la guerra de Siria de los últimos 4 años, en la que la mayor parte de la población, los combatientes son de fuera, incluso los hay canadienses, tunecinos, ya se sabe. Hay combatientes extranjeros allí. Hablando del genocidio pulcramente diseñado. Los que somos mayores recordamos las Naciones Unidas y las noticias que decían que era un genocidio meticulosamente planificado. Bueno, el Tribunal de Ruanda, el ICTR, creo que gastó $1 millón, no estoy muy seguro de la cifra, pero un inmenso dineral, y no pudieron sentenciar a nadie por conspiración para cometer genocidio. No condenaron absolutamente a nadie. Sí que hubo una condena de 25 de mayo del 94. Un líder había pactado hacer una serie de cosas, eso le llamó conspiración planificada, pacto premeditado para hacer genocidio. No comparto esa sentencia, pero es lo que hay. Todos los líderes militares fueron declarados inocentes. Tuve el honor de defender Proteo Segueraniraso, el cuñado del presidente Habyarimana, que fue el cerebro detrás del genocidio. Los partidos de la oposición dijeron: hemos inventado este término para demonizar al presidente porque queríamos llegar al poder. Y Proteo Segueranía fue declarado inocente. Muchos siguieron, sin embargo, investigando. Logramos triunfar porque las acusaciones fabricadas por Stephen Rapp, que se convirtió en embajador, lógicamente no se mantuvieron porque eran todas inventadas y ficticias. Hablemos de las consecuencias. Seguro que todos los aquí reunidos así de repente creen: oh, es que ha sido un genocidio. Bueno, en Europa, por ejemplo, no se permite a una persona declarada inocente. Hay una excepción, sin embargo, a esa norma. De los líderes declarados inocentes, estos no pueden, por ejemplo, entrar en Francia porque pueden trastornar la paz social francesa. Han sido declarados inocentes por el Tribunal Máximo. Se ha invertido un dineral en ello y se dice que su presencia ya trastornaría la paz social gala. La señora Kanziga, esposa del presidente Habyarimana, está en París. Su abogado no pudo ni siquiera ir allí. El Conseil d'État, el Tribunal Administrativo Superior, la rechazó. La autoridad, entonces, de estas sentencias, ¿cuál es? Pues nadie las respeta, porque si se respetan, entonces estas personas podrán venir a Europa. ¿Qué más pasó? La semana pasada se celebró el 10º aniversario del asesinato de Juvenal Wingwilimana en Bélgica. ¿No sabéis quién es? Jordi, creo que sí. El señor Wingwilimana estaba a la sazón en Bélgica, yo, por azar. Estaba haciendo unas pesquisas, estaba haciendo unas reuniones. Este hombre intentaba dar testimonio. Había una orden contra él. Dijo: quiero dar testimonio, pero por favor que no se acuse a esta persona de aquí. Yo no puedo decir eso, yo no lo puedo acusar. Así que él se retiró y dijo: si usted se retira, lo matarán, le pisotearán. En la mañana del día 28, me quedan 5 minutos. El 28 de noviembre del 2005 desapareció, su cadáver fue hallado luego. Un par de comentarios a continuación por mi parte sobre el futuro. Hay muchísimas cosas que explicar. Hablaba mientras tanto
de algunas personas. Yo representé en casación a John Anapi. Los que estudiáis el derecho penal sabéis que es un diablo, un violador, si es cierto o no. Esto puede ser polémico, podemos hablar de eso luego. La delincuencia sexual para demonizar a los africanos. No se trataba de crímenes sexuales, sin embargo, lo más importante en ese conflicto terrible. Se pueden aprender grandes lecciones. Hay aquí grandes experiencias a las que recurrir, incluso las acusaciones contra los líderes ruandeses. Y ya se sabe que a base de la presión internacional se acabó cerrando el derecho a la jurisdicción universal. El excelente trabajo que se ha hecho aquí se ha visto diluido. Hay un libro, digo nosotros, yo soy el redactor en jefe, muchísimas aportaciones a varios autores, llamado Justice Belied, The Land Scales of Criminal Justice. Tengo aquí 5 ejemplares. Yo no me dedico a identificar libros, no soy editor, pero vale 15 euros. Este libro es muy interesante, recomiendo su lectura. Es el editor quien se ha preocupado de dármelos, no los he comprado yo. El caso de Burundi, precisamente, es muy ilustrativo, porque el presidente fue elegido para su segundo mandato. El primero fue un nombramiento por el Parlamento. Universalmente, el pueblo lo votó unánimemente, fue reelegido, a pesar de que Canadá, Bélgica, América, Francia se opusieron a ellos. El 79% de la población del voto popular se llevó. El 30 de mayo hubo un golpe de Estado que hubiera implicado quizás una gran matanza de Hutus, 200.000 víctimas. Asesoro a las víctimas de esta generación, de esa época. En el Consejo de Seguridad se está dando un paso adelante. Me queda un minuto. La resolución 2248 de hace 2 semanas, que fue muy positiva porque reza que la resolución del problema de Burundi es un tema de soberanía nacional y de resolución interna. Por lo tanto, se espera que haya un comité de paz y reconciliación que se está planificando, ya se ha acuñado su nombre. Contará con asesores exteriores, externos. Esta es la manera de avanzar, tal como se hizo en vuestro país, en Cataluña. Las actividades locales, las acciones locales son quizás la mejor forma de avanzar para descubrir la verdad. Los modelos para hallar la verdad no son universales. Hay diferentes maneras de hacerlo en diferentes países. Sin embargo, los tribunales internacionales controlados por las potencias no son la manera de proceder. Gracias. Muchas gracias, profesor Philpott. Bien, vamos a tener la última intervención de la tarde. De esta sesión. Con el señor Fabrizio Guariglia, que es miembro de la Corte Penal Internacional y es el director de la División de Acusación de la Corte. La Corte Penal Internacional es la culminación de un deseo muy antiguo de tener un tribunal penal internacional, y lo que la distingue de todos los otros tribunales que hemos estado viendo en estas sesiones es que es un tribunal permanente y por lo tanto está ahí para quedarse, y con la voluntad de terminar con la impunidad con los medios que tiene. Creo que la fiscal ha protestado bastante de los pocos medios que los Estados parte están dispuestos a prestarle a la Corte. Señor Guariglia, cuando quiera. Por favor, sea estricta. Bueno, es un placer estar de nuevo en esta maravillosa ciudad, estar en este lugar tan bonito para poder discutir con ustedes cuestiones de la Corte Penal Internacional. Agradezco mucho a los organizadores por la invitación.
Antes de hablar sobre el tema de la Corte, obviamente mi visión de la justicia penal internacional y los tribunales ad hoc es muy distinta a la del profesor Philpott, pero hay un punto en el cual sí quisiera responder muy brevemente, saliéndome de mi libreto y posiblemente de mi mandato, y lo voy a hacer en inglés para mayor equidad hacia el profesor Philpott. I served in the ICTY for 5 years. I'm very proud of the 5 years that I served in that institution in the Office of the Prosecutor. Hace 5 años ejerzo en la Fiscalía. Estuve allí cuando se lanzó el informe de la OTAN con Carla de Ponte en el Ministerio Fiscal. Y dos cosas que considero interesantes es que, primero, obviamente, no teníamos jurisdicción para escrutar la legalidad del recurso a las fuerzas de la OTAN, que era el principal problema acerca de si había alguna base jurídica de esa intervención. La agresión no era la mejor manera de denominar eso. Se decidió, siempre con esa sorpresa, se había una jurisdicción respecto a los crímenes contra la humanidad. El fiscal creó una oficina independiente en la oficina dedicada a recoger información, analizarla, y llegaron a una serie de conclusiones que en un ejercicio de transparencia fueron presentadas al escrutinio global en forma de un informe. El fiscal no interfirió con la tarea de esa comisión dentro de la Fiscalía. Cada uno dio su sentencia al respecto, dio su parecer. Algunos tenían unos comentarios muy contundentes acerca de si había allí o no un crimen contra la humanidad o no. En general, el informe estaba muy bien equilibrado. De todos modos, está ahí. Ese informe ha sido aplaudido por algunos expertos, ha sido muy criticado por otros expertos internacionales en temas humanitarios también, pero no ha habido en absoluto maquillaje del caso. Por eso me siento un poco incómodo con este análisis crítico. Análisis crítico es algo que beneficia a la justicia penal internacional. Es el primero que discrepo de la idea de que hay que proteger al bebé contra todas las maldades y nunca criticar lo malo que haga el bebé. Hay que criticar lo que el bebé haga mal. Estamos ahí para que nos critique la opinión pública. Además, en el intento de deslegitimizar todo este ejercicio sobre la base de una discrepancia respecto a unas conclusiones factuales, legales, a eso me cuesta aceptarlo. He trabajado para el TPI durante 17 años en muchísima integridad en lo que hace la Fiscalía de la TPI. Actúa con mucha independencia. Muchas veces resulta que simplemente que la gente razonable discrepa sobre los temas factuales, pero es parte del pan nuestro de cada día en el TPI. Aquí lo que quería comentar, y ahora paso a mi ponencia, que es el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Yo trato de evitar dar por sentado que todo el mundo sabe cómo funciona la Corte Penal Internacional. De hecho, la Corte Penal Internacional es un instrumento bastante complejo en un montón de aspectos. Así que voy a intentar dar un breve pantallazo de los mecanismos de funcionamiento de la Corte. Voy a intentar explicarles un poco dónde estamos ahora. Y sobre el final me parece interesante tocar un poco la interrelación entre la Corte Penal Internacional como mecanismo universal de administración de justicia frente a graves violaciones al derecho internacional humanitario y derecho internacional de derechos humanos y los procesos de paz y los procesos de justicia de transición, porque ahí hemos visto que hay una serie de preguntas interesantes, como está acá mi querida amiga María Pérez Romero, con la cual podemos discutir largo y tendido sobre la Corte y Colombia. Pero de hecho voy a tocar el tema de Colombia también. Bueno, primero es qué es la Corte Penal Internacional. La Corte es, en primer lugar, esto es importante verlo, en una distinción significativa con los tribunales ad hoc. La Corte es un instrumento convencional, no es una creación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no somos órgano de Naciones Unidas, somos un organismo asociado a Naciones Unidas, pero estamos afuera del sistema. Es decir, es un órgano creado por un tratado y como todo órgano creado por un tratado, esto tiene una serie de limitaciones en cuanto a su actuación. Es decir, como el sistema interamericano de derechos humanos descansa sobre un tratado en el cual los estados son soberanos y libres de unirse o de no unirse. El estado que decide quedarse afuera del club, digamos por así decirlo, en principio es un estado que está fuera del alcance de la Corte Penal Internacional.
Esto implica que nosotros podemos ejercer jurisdicción por crímenes cometidos por nacionales de Estados parte. Este es el principio de personalidad activa, es decir, allí donde el autor o el cómplice, aquellos que están dentro del círculo de penalmente responsables, son nacionales de un Estado parte. Por ejemplo, con relación al Estado Islámico, nosotros no podemos ejercer jurisdicción salvo en la medida en la cual algunos autores importantes dentro del Estado Islámico sean nacionales de Estados partes, cosa que ocurre, porque hay varios que tienen doble nacionalidad, como ustedes han visto son los yihadistas europeos que son reclutados y van a pelear a Siria, por ejemplo, o Irak. Esto podría ser una base de jurisdicción. La otra base de jurisdicción, obviamente, es el principio de territorialidad. Podemos ocuparnos de crímenes que han ocurrido en territorio de Estados parte. Crímenes cometidos en territorio de Estados no parte por nacionales de Estados no parte quedan afuera de nuestra jurisdicción. Hay una única excepción a estas reglas, que es la posibilidad de que el Consejo de Seguridad, del cual nos hablaba Rafael Gras hace un momento, en ejercicio de sus funciones únicas del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, funciones sobre la base de las cuales creó los tribunales ad hoc, de los que hablaba antes el profesor Philpott, pueda remitir una situación a la Corte. En ese caso, sí puede suceder que un Estado no parte de la Corte Penal Internacional quede capturado por la acción de la Corte. El Consejo de Seguridad lo ha hecho hasta ahora 2 veces, en los casos de Darfur, por ejemplo, a pesar de que Sudán no es un Estado parte, y Libia, originariamente. Así que, en ese sentido, digamos, tenemos estas limitaciones jurisdiccionales. Por ejemplo, Siria está fuera de nuestra jurisdicción. Ha habido intentos dentro del Consejo de Seguridad de forzar una resolución habilitando la jurisdicción de la Corte por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria por todas las partes beligerantes, pero finalmente Rusia y China no fueron de la partida y la iniciativa fracasó. Es decir, que a veces cuando la pregunta ante la Corte es ¿por qué no se están ocupando de estos crímenes o por qué no ha habido una reacción por crímenes cometidos por, digamos, Estados Unidos en Irak? La respuesta es estas son las limitaciones jurisdiccionales de la Corte. La Corte puede operar solamente dentro del ámbito de su mandato y no puede extenderse allí donde no hay nexo jurisdiccional posible. Es permanente, esto tiene una serie de ventajas comparativas, obviamente, sus procedimientos son previsibles, los jueces son jueces independientes, nombrados con precedencia de toda situación específica, no hay como en Nuremberg jueces de países vencedores, digamos, los jueces son nombrados por la Asamblea de Estados partes a partir de un proceso de selección técnico y político. La ley es siempre la ley aplicable es ley anterior al hecho del proceso, es decir, no hay la discusión que pudo haber al principio con los tribunales ad hoc de que el estatuto en realidad era posterior a la comisión de los crímenes, aunque hay argumentos importantes para decir que todos los crímenes de competencia de estos tribunales ya eran punibles bajo el derecho internacional consuetudinario al momento de su comisión, pero esta es otra discusión. Y su competencia se vincula a 3 grandes categorías de crímenes, que se hablaba antes, crímenes de lesa humanidad, crímenes tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, crímenes de guerra, tanto para conflictos armados internacionales como no internacionales, y genocidio. Está el crimen de agresión también, que empecinadamente se resiste a caer del Estatuto de la Corte. Llegó su inclusión en el Estatuto en Roma en 1998, fue una especie de inclusión a último minuto, medio milagrosa, producto de la persistente insistencia de Alemania, que sostenía que 50 años después de Nuremberg era impensable que una Corte Penal Internacional permanente no pudiera ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión. Y, para sorpresa de propios y extraños, sobre todo de propios, en el proceso de revisión del Estatuto de la Corte en Kampala se logró consenso sobre los elementos del crimen de agresión. Así que tenemos ahora también, el Estatuto solamente como un cascarón vacío otorgaba jurisdicción, sujeta a un acuerdo sobre elementos definitorios, posiblemente con algunas potencias esperando que ese acuerdo ocurriera en el 2075. Kampala logra cristalizar un acuerdo sobre los elementos del tipo de agresión, pero somete la entrada en vigencia del crimen de agresión como crimen de competencia de la Corte a un proceso sumamente tortuoso de depósito de instrumentos adicionales de ratificación o de aceptación de la jurisdicción de la Corte con agresión. Así que agresión todavía va a pasar un rato hasta que lleguemos a poder ejercer jurisdicción.
La jurisdicción de la Corte se activa por distintos mecanismos, se activa a partir de la remisión de una situación por parte de un Estado parte, un mecanismo que se creía que nunca iba a ser utilizado y, sin embargo, para sorpresa de todos, nuevamente, los Estados parte en cuyo territorio se han cometido crímenes de competencia de la Corte se han autorreferido, es decir, Congo, Uganda, República Central Africana 2 veces han pedido a la Corte, por favor, intervenga en mi situación. Es decir, la remisión ha venido no por parte de otro Estado parte, sino del mismo Estado afectado, lo cual ha sido un desarrollo saludable e interesante y seguramente no previsto cuando se estableció el Estatuto. El otro mecanismo de activación es la declaración de aceptación de un Estado no parte de la jurisdicción de la Corte para su situación, que es lo que hizo Palestina. Palestina ahora está en proceso de convertirse en Estado parte, pero en su momento lo que hizo fue lo que se llama la declaración del artículo 12, se presentó ante la Fiscalía y dijo yo acepto, y ante la Secretaría, perdón, y depositó un instrumento de aceptación de la jurisdicción de la Corte para su situación particular. La tercera vía de activación es, como dije antes, a partir de una remisión del Consejo de Seguridad en función de sus ejercicio de sus funciones del capítulo 7 de la Carta. Esto es resistido todavía en algunos lugares, se habla de una especie de sistema de justicia de doble vía, en donde básicamente el Consejo de Seguridad puede empujar a Estados no partes dentro del sistema de justicia de la Corte, pero la alternativa a esto era que el Consejo de Seguridad siguiera creando tribunales ad hoc, falibles, sin garantías de estabilidad, sin garantías de independencia, sujetos a la crítica de que habían sido, digamos, creados para una situación específica, en lugar de recurrir a una estructura ya existente, como dije antes, con ciertos elementos de previsibilidad y de independencia. Por lo tanto, en este sentido, digamos, habida cuenta de que ya existía el precedente que el Consejo de Seguridad podía crear tribunales y podía impulsar la justicia penal internacional, se prefirió que el Consejo de Seguridad pudiera también activar la jurisdicción de la Corte a partir de un pedido que no es vinculante. La Corte todavía tiene que examinar si los requisitos jurisdiccionales se cumplen y si los requisitos de admisibilidad se cumplen, y de esto voy a hablar en un momento. Y el siguiente elemento es, el siguiente mecanismo de activación es el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía de oficio, algo que fue muy resistido, pero que se logró finalmente en el Estatuto. En este caso, la Fiscalía solo puede iniciar la investigación con la autorización judicial de una sala especial dentro de la Corte que se llama la Sala de Cuestiones Preliminares. Es un filtro que intenta evitar que nos iniciemos una investigación politizada, frívola, que no tenga un anclaje firme en los hechos y en el derecho vigente. Es importante saber también que la Corte Penal Internacional es complementaria de las jurisdicciones nacionales, es decir, no ha sido creada para suplantar jurisdicciones nacionales, sino para intervenir en caso de inactividad o incapacidad de las jurisdicciones nacionales. Es decir, la Fiscalía solamente comienza una investigación si ha verificado, primero, que existen hechos de competencia de la Corte ocurridos en el terreno, o sea, si hay jurisdicción, tanto en razón de la materia como en razón del territorio de las personas. Tercero, y segundo, si no hay una respuesta estatal adecuada. Esto puede ser que no haya ninguna respuesta estatal, el Estado directamente no tiene interés en moverse, puede ser que el Estado simplemente no tenga la capacidad para hacer nada, porque ha colapsado, por ejemplo, el sistema judicial, o porque simplemente es un Estado fallido que no ha logrado todavía montar una estructura judicial suficiente o acabada, o que el Estado no está haciendo nada porque es un Estado interesado en no hacer nada, porque el Estado es cómplice de los hechos que han ocurrido, o que el Estado esté haciendo algo, pero eso que está haciendo el Estado es incompatible con una intención genuina de llevar a las personas responsables hacia la justicia. Es decir, no es un proceso judicial serio y con intenciones de llevar al fondo del asunto, sino es un proceso fachada que lo que intenta es resguardar a la persona de la responsabilidad penal, pero sin ningún tipo de intención seria. Esto es lo que se llama la determinación de admisibilidad de una situación o de un caso. Entonces, la Fiscalía solamente puede abrir una investigación si, analizada la reacción estatal, llega a la conclusión de que o no hay una reacción estatal, no hay reacción estatal alguna, o la que hay no es una reacción estatal legítima. Y es importante ver esto porque acá esto es un tema complicado. Esto no es un juicio de valor sobre el sistema judicial en su conjunto. Es un análisis circunscripto a los crímenes
en cuestión. Y si puede ser que uno se encuentra, y a veces sucede, con estados que en realidad en un montón de aspectos tienen una capacidad judicial y de investigación penal y de reacción penal, digamos, bastante eficiente, y que cuando llega el momento de crímenes de competencia de la Corte, o no actúan o fracasan. Es decir, y en este caso, digamos, a pesar de que el sistema judicial es un sistema que en teoría puede funcionar adecuadamente, la Fiscalía de la Corte podría válidamente iniciar una investigación y decir, bueno, con relación a estos crímenes, que son los crímenes de nuestra competencia, usted ha fracasado o no ha hecho lo que tenía que hacer, por lo tanto, intervenimos nosotros. Todo este análisis es parte de una de las dos funciones críticas de la Fiscalía. La Fiscalía tiene dos funciones fundamentales ante el Estatuto. La primera es la función de análisis preliminar al inicio de una investigación. Y la segunda es la función clásica de investigar y perseguir penalmente a aquellas personas que, según la investigación que se ha realizado, aparecen como los autores penalmente responsables de los crímenes cometidos. El análisis preliminar es, y cada vez más, una función crítica dentro de la Fiscalía. Implica un análisis, un monitoreo de situaciones dentro del universo de Estados parte, en donde se están cometiendo crímenes que pueden ser crímenes de competencia de la Corte, y una evaluación, como dije antes, de la respuesta estatal frente a esos crímenes. Es un proceso orgánico, es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Por ejemplo, en Colombia llevamos desde 2006, más o menos. 2006. Desde 2006, cuando empezamos nuestra evaluación inicial. En el 2012 produjimos lo que se llama el informe intermedio sobre Colombia, en donde analizamos la existencia de crímenes de competencia de la Corte, que indudablemente existían, y analizamos también la respuesta estatal que se le estaba dando a esos crímenes, que existía también. Y en una situación, digamos, que uno con el correr del tiempo descubre también que es muy típica en Colombia, había elementos muy positivos, una reacción estatal robusta en un montón de aspectos, y elementos negativos. Había nichos de criminalidad que básicamente habían sido dejados de lado, o sea, fuera por alguna reticencia a avanzar, como en el caso de, por ejemplo, los así llamados falsos positivos, y en otros casos porque posiblemente fuera una falta de capacidad del sistema para reaccionar, como los casos de violencia sexual. Pero la decisión que toma la Fiscalía es trabajar con las autoridades de Colombia y con la sociedad civil, marcar una hoja de ruta y empujar un programa de investigación y persecución penal que fuera acorde con los deberes que Colombia tenía bajo el Estatuto. Ha sido un minué largo y complicado, pero en términos generales, digamos, creo que Camila acá me puede corregir, es un ejercicio en general positivo, y ahora voy a discutir sobre el final de mi presentación, sigue ahora, y ahora sobre el final de mi presentación tocaré brevemente en qué estado estamos. 5 minutos, muy bien. ¿En qué estado está la... bueno, obviamente si la conclusión es hay que abrir una investigación, se investiga en forma autónoma, independiente y confidencial. Tenemos, la Fiscalía está equipada para ello con una división de investigaciones, una división de acusación donde están los fiscales, que es la que dirijo yo, y se los lleva a juicio. En este sentido no hay nada demasiado sorprendente, podemos discutir un poco más después. En este momento hay 9 investigaciones y casos armados en 8 situaciones y 9 situaciones bajo examen preliminar en 4 continentes. Tenemos alrededor de 34 órdenes de arresto emitidas, 13 de ellas todavía pendientes, un problema serio dentro de el ámbito de la justicia penal internacional. La cuestión de cooperación internacional es un problema, y en el contexto de la Corte se está convirtiendo en un problema recurrente, así que esto también podemos hablar brevemente. Hemos pedido ahora iniciar la autorización para iniciar una investigación en Georgia. Va a ser nuestra primera, si nos autorizan, nuestra primera investigación fuera de África por crímenes cometidos, una campaña de limpieza étnica cometida en el 2008 en un conflicto armado con Osetia del Sur, fuerzas de Georgia y fuerzas rusas involucradas. Y sobre el final, con lo que quiero terminar es con brevemente el tema de la relación entre la Corte Penal Internacional y los procesos de paz y de justicia de transición. Y esto es interesante por el temario de este seminario, las discusiones que han estado teniendo hasta ahora. Y acá es cierto que el Estatuto de Roma coloca ciertos mojones fundamentales, digamos, que no pueden ser ignorados por ningún Estado parte cuando llega el momento de un proceso de paz o cuando llega el momento de establecer un mecanismo de justicia transicional.
Proceso de paz, bueno, en primer lugar, el Estatuto de Roma reafirma un deber que es preexistente según el derecho internacional general y el derecho internacional de los derechos humanos al Estatuto, de que todo Estado parte tiene el deber de investigar, enjuiciar y sancionar adecuadamente a los autores responsables de crímenes internacionales. Si de un modo basado en lo que era la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, dirigido a las violaciones graves a los derechos humanos, recogida también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de la ONU, es decir, se nutre de un abanico ya amplio de fuentes normativas que dicen esto es un deber ineludible. Esto, claro, remueve, por lo pronto, quita de la mesa de negociaciones la amnistía como una solución posible y también cualquier otro mecanismo que impida la investigación, persecución penal efectiva y el castigo efectivo a autores penalmente responsables por crímenes internacionales. Con lo cual, digamos, ahí ya hay una primera limitación importante. Si un Estado parte desobedeciera esta regla, digamos, y decidiera establecer una amnistía amplia, ella no sería oponible a la Corte Penal Internacional. O sea, nuevamente ahí estaríamos en una situación de admisibilidad de la situación, la Fiscalía intervendría y el hecho de que se hubiera dictado nacionalmente una amnistía o algún otro mecanismo de extinción o de la acción penal sería irrelevante desde el punto de vista internacional. Pero también tiene consecuencias para el andamiaje de la justicia transicional que se quiera montar. Porque, en primer lugar, la justicia transicional, como digamos, tiene, como dijo Rafael antes, tiene una serie de aristas y serie de componentes distintos, ¿no? Incluyendo un componente de verdad, un componente reparatorio. El Estatuto de la Corte Penal Internacional pone particular énfasis en el componente sancionatorio, y no cualquier componente sancionatorio, en un sistema sancionatorio soft. Establece el requisito de que todo mecanismo de justicia transicional tenga un componente penal, en primer lugar. O sea, tiene que haber un componente de justicia penal en el sentido estricto, digamos, ¿no? Y debe ser un componente penal efectivo, es decir, que dé un componente penal que realmente lleve a la investigación, enjuiciamiento penal efectivos de los autores de estos crímenes. Y también reclama que haya sanciones penales significativas a aquellas personas que han sido declaradas culpables. Con lo cual, ahí deja de lado la posibilidad de una serie de medidas que en otros contextos serían posibles. Por ejemplo, una de las discusiones que tuvimos en Colombia fue cuando se empezó a discutir, dentro de lo que así llamado marco jurídico para la paz, la posibilidad de sentencias en suspenso, en forma sábana, digamos, incluso ex ante, para aquellos que estuvieran en posiciones dentro de la FARC, digamos, que hubieran cometido hechos ilícitos. Y la respuesta de la Fiscalía a todas las autoridades colombianas fue: esto no es compatible con el Estatuto. Es decir, hay un deber también de establecer sanciones penales de cumplimiento efectivo, hay un ámbito de discrecionalidad acerca del quantum, hay un ámbito de discrecionalidad en cuanto a las condiciones, pero tienen que ser serias, no pueden ser simbólicas, no pueden ser ineficientes, es decir, acá hay, y esto aparte, que el otro punto que fue importante, es decir, esto no es solamente un problema colombiano. Ustedes son Estados partes, son componentes de un sistema internacional de justicia penal que tiene reglas propias y que tiene requerimientos propios. Es decir, hay un plus de ilícito del cual ustedes no pueden disponer porque nos corresponde a nosotros como representantes de la voluntad sancionatoria de la comunidad internacional. Por lo tanto, esto tienen que volver a discutirlo. Y ahora estamos nuevamente en una discusión también interesante, vamos a ver cómo evoluciona esto, con lo que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hay una serie de elementos muy positivos, muy interesantes, y hay una serie de incógnitas importantes acerca de el tipo de penas que se van a aplicar. Se está aplicando una escala penal reducida, pero esto de por sí no es un problema porque nosotros, por ejemplo, en otro contexto, en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, que era la ley creada para desmovilizar a los paramilitares, aceptamos una escala penal reducida, en la medida en la cual fuera de cumplimiento efectivo y fuera, digamos, y que contribuyera a la verdad y a la formación de un legajo histórico sobre la criminalidad de los paramilitares, incluyendo la violencia sexual extendida, que fue parte de la violencia paramilitar y de la criminalidad paramilitar. Pero acá es escala penal reducida y condiciones de cumplimiento especiales y una serie de beneficios que no terminan de quedar del todo claros. Entonces, en este sentido, digamos, una cosa es un establecimiento cerrado, con vigilancia, con algún tipo de trabajo
comunitario incluido y un sistema progresivo de régimen cerrado, semiabierto, abierto, etcétera, etcétera, y otra cosa es estar flotando al lado de un velero en el Caribe, digamos. Es decir, las condiciones especiales tienen que ser condiciones especiales proporcionales a la gravedad de los crímenes y la culpabilidad del autor, que dignifiquen y que reconozcan el sufrimiento causado a las víctimas y que puedan ser vistas por la comunidad internacional como una reacción penal seria, significativa y plena de sentido frente a estos crímenes que, como el estatuto mismo dice, son las atrocidades más graves que causan shock a la conciencia de la humanidad. Entonces, digamos, en este sentido tiene que haber algo que tenga algún tipo de peso específico. Termino con esto. Me debe un minuto. Termino con esto, creo que es un buen punto para terminar. Estoy, por supuesto, dispuesto a discutir con ustedes estas y otras cuestiones y les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Bien, como los ponentes han sido muy serios y han respetado mucho los tiempos, tenemos un espacio bastante amplio para el debate y para las preguntas. Gracias, buenas tardes y gracias por las intervenciones. Quería hacerle dos preguntas a Fabrizio Guariglia en concreto. Y una muy breve, que es una de las fuentes principales de información de la Fiscalía son las comunicaciones que reciben de particulares, en sentido genérico, incluyendo. La pregunta es, ¿hasta qué punto los particulares que presentan comunicaciones a la Fiscalía pueden tener la convicción de que son tratadas en serio? Digamos, esta sería, ¿qué es lo que pueden esperar las personas, las asociaciones, las víctimas que presentan comunicaciones a la Fiscalía? La segunda tiene que ver con Colombia. Yo soy de los que piensan que la Fiscalía ha tenido mucha paciencia en el caso de Colombia. No sé si ese es el estándar de paciencia que aplica a todos los casos. Pero a mí me preocupa sobre todo el tema de Colombia desde el punto de vista del paramilitarismo, que es un fenómeno que ha sido muy grave, que no ha desaparecido aunque haya cambiado las formas y que me temo que el proceso de paz pueda no acabar de resolver este tema. Es decir, que se concentre en lo que sería las FARC, los agentes del Estado, pero una parte muy importante de la violencia en Colombia viene de los grupos paramilitares. Por tanto, mi preocupación es que que el proceso de paz pueda verse en peligro, aunque haya un acuerdo, precisamente por no afrontar esta violencia que está muy extendida en todo el territorio de Colombia. Por tanto, mi pregunta sería, ¿cuál es la posición de la Fiscalía en torno a la vigilancia, incluso aunque haya un proceso de paz sobre esta cuestión? Gracias. Bien, gracias. Sí, siguiendo con Colombia. O sea que, sí, a ver, si no he entendido mal, la función de la Fiscalía es doble, es investigar en la fase preliminar y luego además la fase acusatoria. Y es la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, la que decide la admisibilidad. Entonces yo quisiera saber qué es entonces el caso Colombia. ¿Qué papel está desempeñando ahí la Fiscalía? Porque, según tengo entendido, la Fiscalía está cooperando con las autoridades para que las autoridades colombianas abran un caso. No sé a cuál de las dos funciones que tiene la Fiscalía obedece, porque la admisibilidad de un caso, al final, acaba siendo de la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero si el caso no se lleva a la Sala de Cuestiones Preliminares, bueno, la admisibilidad de un caso, una vez la Fiscalía ha hecho la investigación para valorar si hay o no hay una situación digna de abrir un caso. Desde el 2006 la Fiscalía está pensando si es digno de abrir un caso para llegar hasta la Corte. Entonces,
¿hasta qué punto se puede ser independiente en una investigación para saber si hay una situación digna de ser abierta, si lo que se hace es cooperar con las autoridades que tienen que abrir el caso en la fase interna? Bueno, le respondo a esa segunda pregunta muy rápidamente, porque en realidad le respondo con eso también a la segunda pregunta de Anthony sobre paciencia. La respuesta frente a eso es Georgia. Georgia fue exactamente lo mismo, el mismo proceso largo y paciente de trabajo con las autoridades de Georgia, intentando, digamos, viendo qué estaban haciendo, examinando los dossiers de investigación llevados adelante por las fiscalías en Georgia, estableciendo un sistema de mojones, digamos, de esquemas temporales y de resultados, digamos, de indicadores, digamos, de cuánto estamos esperando en qué fecha, hasta que en un momento determinado nos sentamos con la Fiscalía, miramos para adentro, vimos los avances y dijimos, esto no está yendo a ningún lado. Les dimos a las autoridades de Georgia una fecha límite para que mostraran avances significativos y dejamos muy claramente, si para esta fecha límite no hay avances significativos, lo tomamos nosotros. La respuesta de las autoridades de Georgia fue muy honesta, no hay nada. Llegó la fecha y tenemos que reconocer que no hay avances significativos. Muy bien, lo toma la Fiscalía y pedimos autorización a la sede de cuestiones preliminares para abrir una investigación. Y acá una confusión un poco en su pregunta. La primera determinación sobre la admisibilidad es de la Fiscalía. La sala de cuestiones preliminares solamente interviene en forma supletoria, por ejemplo, si tenemos que pedir la autorización para iniciar una investigación, vamos a pasar por la sala de cuestiones preliminares y la sala de cuestiones preliminares verificará si nuestra determinación de admisibilidad es correcta o no. En todos los demás casos, por ejemplo, si hay una remisión por parte de un Estado parte, la sala de cuestiones preliminares no se entera, salvo que haya una impugnación a la admisibilidad de la situación. O sea, pero en ese sentido, la primera determinación la hace la Fiscalía. Y en el caso de Colombia, seguimos discutiendo con Colombia y seguimos analizando la admisibilidad de la situación. Porque también ahí, lo que Antonio, lo que vos decías, ¿cómo estás a todo esto? Lo que decías vos antes, es cierto, la Fiscalía ha sido muy paciente, ha habido jueces dentro de la Corte, en algún momento me han dicho, ustedes han sido demasiado pacientes con Colombia. Y yo respeto este punto de vista. Yo creo que de todos modos, digamos, primer punto es el estatuto, y de algún modo esto le va a gustar a nuestro invitado canadiense, el estatuto claramente prefiere la justicia desde adentro que justicia desde la Haya. Esto es un eje valorativo esencial. Es decir, en principio la intervención de la Corte, allí donde hay una respuesta penal posible desde adentro, la función de la Corte tiene que ser acompañar ese proceso, apoyarlo, tal vez forzarlo un poco en algún punto, pero no secuestrarlo, digamos, y llevárselo a la Haya. Esto no es algo que sea algo visto en forma positiva por el Estatuto, y yo creo que en este sentido es parte de la misión de la Fiscalía ser paciente. Y yo creo que ha habido... Camila me saltará la yugular si estoy metiendo la pata, pero yo creo que ha habido algunos beneficios considerables de esta paciencia. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a meternos en Colombia, violencia sexual era algo de lo cual no se hablaba. Hoy está en el tapete, se habla y realmente ha habido una serie de casos importantes que se han logrado a partir de ese énfasis en violencia sexual. Yo creo que las Fuerzas Armadas colombianas han hecho las paces con el tema de que tiene que haber rendición de cuentas y castigo por falsos positivos, que era algo que se tenía puesto en el freezer, digamos, a ver si podemos olvidarnos del tema, y la Corte, a partir de su trabajo, la Fiscalía a partir de su trabajo, ha logrado nuevamente ponerlo sobre el tapete. A mí me parece que ha habido efectos positivos que en el fondo yo creo que en el largo plazo son más beneficiosos para Colombia si es que esto arriba a buen puerto. Ahora, si esto no arriba a buen puerto, nosotros no nos estamos yendo a ningún lado. Esto no cierra, no es un tribunal ad hoc. Y estos crímenes no prescriben. Así que en última instancia, bueno, si todo esto fracasa, que esperemos que no sea el caso, bueno, nos arremangaremos y nos pondremos a trabajar en Colombia. Pero, digamos, en este sentido yo creo que la paciencia es una buena medida, y en este sentido también te explico, esto es el modo en el cual también estamos aproximándonos al proceso de paz y a la jurisdicción especial para la paz. Y ahí veremos cómo sigue todo esto. Pero bueno, va a ser un monitoreo increíblemente intenso, y yo imagino que tendremos más intercambios con las autoridades colombianas, algunos van a ser gratos y otros no lo van a hacer. Y este es el trabajo. Me han pedido una pregunta el señor Philpott y una intervención el señor Grasa. Señor Grasa.
tema de Colombia, yo creo que vale la pena partir de una paradoja. El presidente que ratifica el Estatuto de la Corte de Roma colombiano se llama Álvaro Uribe y lo hace en el momento que está decretando la seguridad democrática, su lucha directa contra las FARC, y lo hace con una salvedad que durante 7 años no se podrá aplicar crímenes de guerra. Eso lo cayó, etcétera. Pero lo importante es por qué. Eso es especulación, pero evidentemente ahí había probablemente 2 cosas. Una, un intento de decirle, por un lado, de hacer la guerra. Si se está haciendo crímenes de guerra, está intentando proteger, en teoría, con la salvedad, a los funcionarios públicos, y al mismo tiempo le está diciendo a las FARC, es el momento, porque después, si hay otras cosas, etcétera, va a ser más complicado. Sin embargo, eso no funciona, y eso ya pasa 2009, 2010, está en plena vigencia y estamos en una situación en que está ahí presente. Segundo, el gobierno colombiano considera de altísima importancia el tema de la Corte Penal Internacional. Y el anterior embajador, Eduardo Pizarro, no era cualquier persona, y me consta, y no te digo que lo confirmes, porque eso, pero me lo ha dicho que él cada semana tenía contactos regulares y explícitos con la Corte. Nos gritábamos frecuentemente. Exacto, para comentar qué es lo que se estaba haciendo, para mostrar, de acuerdo con los criterios, que había voluntad y capacidad. Digamos, que son los criterios que él intentaba mostrar desde esa perspectiva. Yo también creo que eso ha sido útil, tercer comentario, porque la Corte Penal Internacional ha acabado estando muy presente en La Habana. No al principio, porque la posición de las FARC, por razones difíciles de entender, tal vez por falta de información, era amnistía, como las otras, como Centroamérica, etcétera, hasta que se le hicieron entender sobre, no, es que esto ya no cabe, digamos, como tú comentabas antes. Yo creo que ese es un elemento clave. Está en la Jurisdicción Especial para la Paz, con todas las salvedades de qué significa privación efectiva de libertad, que es lo que están discutiendo, y otro tipo de temas. Pero yo creo que el elemento fundamental, y con eso concluyo para el tema de Colombia, es, yo creo que lo de los falsos positivos está, es decir, yo puedo decir lo que yo sé por mi trabajo con militares allá, es decir, los militares ya aceptan que deben hacer una reparación simbólica por falsos positivos, incluyendo madres de Soacha, que es el elemento simbólico, y lo aceptan, director general de la Escuela Superior de Guerra y otros, etcétera. ¿Cuál es la dificultad? Que eso políticamente es una bomba, digamos, no es tan fácil hacer, etcétera, y por tanto tienen más dificultades en Presidencia, en Casa de Nariño, que entre los propios militares en algún caso. De todas maneras, para mí, creo que Tony lo ha dicho, lo fundamental son los paramilitares. Eso está fuera prácticamente del Acuerdo de La Habana. Solo hay una mención explícita a paramilitares. La posición oficial del gobierno sigue siendo paramilitares, no existen. Ahí va bandas criminales, etcétera, y otros mecanismos. Entonces ahí queda una cuestión, porque en lo otro, en lo militar, y tú lo sabes, en este momento hay 3.000 y algo, Camila sabe la fecha exacta, porque son unos 3.100 más o menos miembros de las FARC en prisión y 1.800 militares en prisión en Colombia en este momento. Perdón, con paramilitares, Antonio, me olvidé de responderte. Bueno, nosotros estuvimos muy, todo lo encima que pudimos estar de Justicia y Paz. Ahí, si me apurás un poco y me decís si influimos en Justicia y Paz todo lo que podríamos o deberíamos haber influido, yo creo que el balance es más mixto. Creo que logramos algunas cuantas cosas, seguramente logramos, como dije antes, empujar la priorización de casos, creo que logramos los macroprocesos que empezaron a funcionar, los forzamos, digamos, a que pusieran sobre el tapete un programa de priorización dentro de los casos que iban a ser adelante. Pudimos también avanzar el tema de violencia sexual, que estaba siendo el furgón de cola en el tren de la Justicia y Paz, y logramos saltar unos cuantos vagones para adelante. Es cierto que Justicia y Paz, digamos, está cerrándose la ventana, está llegando medio al final del proceso. Ha sido un proceso imperfecto, ha tenido algunas cosas positivas, por ejemplo, todos los procesos de narcopolítica son derivados de Justicia y Paz en algún momento y de las narrativas. Estuvo en el medio de la extradición de los 14 por parte de Uribe, que, como me dijo una vez un juez de la Corte Constitucional, se extraditó la verdad. Pero también eso se logró de algún modo
a partir de la cooperación de Estados Unidos con lograr, por ejemplo, que pudiera declararse desde Estados Unidos en los procesos de justicia y paz y que la declaración valiera para el cumplimiento de la pena y algunos beneficios. También se logró algún tipo de compensación. Queda bandas criminales dando vueltas como un subproducto. Es un subproducto, digamos, son los que no es nada nuevo. O sea, cuando se hicieron los acuerdos de paz en El Salvador, la mitad del frente que no podía reciclarse dentro de la vida civil, con la mitad de los militares que habían sido exonerados por su récord espantoso de derechos humanos, se juntaron y formaron bandas criminales que aterrorizaban a la población rural. Es decir, este proceso de reconversión sucede frecuentemente en situaciones post-final de conflicto armado. Pero bueno, si las bandas criminales, digamos, llegan a un estatus en el cual exceden la criminalidad organizada y entran dentro del umbral de crímenes de lesa humanidad, nuevamente la Fiscalía comenzará un análisis separado de eso. Por ahora no da la impresión de que esté sucediendo y también, a riesgo de hablar demasiado, la respuesta en general de la Fiscalía a bandas criminales es bastante buena, me parece, digamos, o ha sido, no, más o Camila acá me pone cara de no tan buena. Pero bueno, hay una respuesta de la Fiscalía y hay un equipo especial para bandas criminales que funciona. ¿Sí? ¿Funciona? Funciona. Bueno, dos intervenciones finales. El señor Philpott me había pedido hacer una pregunta y luego tengo otra pregunta allí. Y ya no sé si tendremos tiempo para una tercera, pero en cualquier caso que sean muy breves. Gracias. Señor Fabricio, usted habló del Estado Islámico. Nosotros sabemos que Inglaterra y Francia han ratificado el Estatuto de Roma. Estamos aprendiendo más que están armando el Estado Islámico, están formándolos. Hemos aprendido recientemente que hay un juicio en Inglaterra que se cayó cuando aprendió que las pruebas de intervención en Inglaterra en la formación de Estado Islámico. Mi pregunta es lo siguiente. Hay queja, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si hay queja, pueden acusar Francia, Hollande, Cameron o las Fuerzas Armadas o los servicios secretos, porque yo no pienso que van a acusarlo en Inglaterra o en Francia. Quisiera que usted explique si la Fiscalía tiene jurisdicción de juzgar a esta gente. A ver, sí. Para ayudarlo como la condena de Charles Taylor, que solamente ayudando. Sí, a ver, vamos a ver dos cuestiones distintas. Primero, hay una cuestión sobre jurisdicción sobre Estado Islámico, en donde, como dije antes, digamos, solamente podemos ejercer jurisdicción sobre nacionales de Estados europeos que estén vinculados con el Estado Islámico, lo cual, por el otro lado, se vincula con una política que tiene la Fiscalía para gerenciamiento efectivo de sus recursos limitados, muy limitados, dicho sea de paso, que es que nosotros nos concentramos en aquellos ubicados en los estamentos superiores de la cadena de mandos, aquellos que son los más responsables dentro del sistema de criminalidad de que se trate. Con lo cual, por ejemplo, si hay un yihadista de pie, digamos, que es de Stoke Newington, Londres, la verdad es que nosotros no vamos a perder el tiempo en eso, porque es un rol menor. Ahora, con relación a lo que usted nos está diciendo, de si haríamos una investigación contra Cameron o Hollande sobre la base de prueba clara que demostrara que ellos están detrás del Estado Islámico, sí, si esa información existiera, se analizaría y si se confirma, se haría, pero hasta ahora, francamente, debo decir que es la primera vez que escucho que Cameron está detrás del Estado Islámico. Me parece que es una teoría interesante, pero realmente sobre esto no voy a pronunciarme. Si hay pruebas, mándelas y las vemos. No, mucho más que eso no puedo decirle. Por el otro lado, también lo que también es claro es, y esto es una cosa importante, cosa que a mí a veces también me cuesta, digamos, hay que intentar distinguir un poco entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales. Puede haber responsabilidades políticas por muchos de esos hechos. Nosotros nos ocupamos de las responsabilidades penales en la medida en la cual lo que hay existe claramente un vínculo
de causalidad objetiva y de imputación subjetiva en términos de intención y de dolo de las personas responsables con los crímenes en cuestión. Las políticas quedan para otros actores, no para nosotros, y somos muy reacios a politizar nuestro mandato en este sentido. Perdón, ¿puedo volverse una pregunta que me dijo Anthony, una cosa que me quedó colgado, que eran las comunicaciones de las víctimas y de las asociaciones? Sí, perdón, muy brevemente, se toman muy en serio, hay un proceso de respuesta a toda comunicación. El 80% de las comunicaciones que recibimos todos los años quedan manifiestamente afuera de la competencia de la Corte. Son comunicaciones del tipo: mi vecino me ha puesto una pared de 2 metros, ahora en el jardín tengo sombra, esto tiene que ser un crimen de lesa humanidad. La respuesta es una carta que dice: no señora, no lo es, pero bueno, solo tengo la pared. O sea, no, mucho más que eso no se puede hacer. El 20% restante, que sí puede ser de competencia de la Corte, hay un proceso de interacción y de comunicaciones con los que emiten, los que nos envían la comunicación, que es confidencial. Y siempre se les avisa a las asociaciones o a los grupos de víctimas o a las personas que han presentado la información cuál es el destino de eso, digamos, cómo evoluciona. Y cuando se toma una decisión final, ya sea de avanzar o de cerrar, se le comunica también. Así que en ese sentido, digamos, hay un proceso, no es que cae en un agujero negro y después nadie más le dice nada. Disculpe, soy abogado irlandés y yo pienso que el International Criminal Court es un fracaso. La percepción es que es un tribunal por, sobre todo, africanos, ¿ok? Y lo que pasa es que desde ha sido instituido, solamente líderes de África han sido casi en su totalidad inculpado. Lo que ha hecho los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, lo que ha hecho Israel en los territorios ocupados son ignorados. Y sobre todo la percepción es que los poderes imperios, si yo diría el nombre Winston Churchill a esta sala, imagino que la mayoría de la gente diría que eres un hombre muy valiente y muy bueno. Dices el nombre Churchill a un indio, es un sudanés, un ruso, un kurd, un árabe, un keynesiano, un malaysiano, tendría un otro idea realmente de este. Y yo pienso que la International Criminal Court tiene la percepción que es un tribunal por los ancianos poderes coloniales contra las nuevas naciones en el mundo. Bueno, yo no podría estar más en desacuerdo, obviamente. Pero aparte de todo, creo que usted tiene unos cuantos hechos errados en todo esto. En primer lugar, bueno, Afganistán sigue bajo análisis, está bajo análisis, posiblemente va a haber novedades importantes, no se ha cerrado en ningún momento esto. Tenemos una fiscalía con tantos equipos de investigación, tantos equipos de fiscales, y esos son los recursos con los que tenemos. Nuestro último pedido de recursos adicionales con la Asamblea de Estados Partes ha sido una situación tormentosa, con un crecimiento muy tenue para este año, con lo cual, lamentablemente, podemos manejar un número cerrado de investigaciones por año, más que eso no da. Afganistán está en etapa de análisis, acabamos de emitir nuestro último informe, verificando la existencia de crímenes por todos los grupos armados, gobierno, fuerzas internacionales, Estados Unidos incluido, y Talibán, y poniendo que están todos los elementos presentes para abrir una investigación. Por ahora está en el back burner hasta que podamos sacarnos de encima un poco de trabajo y avanzar un poco más. Palestina está exactamente en la misma situación.
O sea, Palestina vino, hizo un pedido de declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte, la Fiscalía verificó y dijo, sí, usted ahora ya tiene estatus de Estado, cosa que a mucha gente no le gusta, hubo muchas presiones sobre la Fiscalía para que no abriéramos el examen preliminar, lo abrimos, estamos trabajando en eso y si la conclusión es que hay que abrir una investigación, la vamos a abrir. Así que, francamente, ahí usted también, otro dato equivocado. Georgia, como dije antes, es una situación de afuera de África, donde está Rusia involucrada, así que ahí también una gran potencia, no es que nos tembló mucho el pulso, abrimos la investigación y veremos a dónde llega esa investigación. Irak, por ejemplo, Reino Unido, y ahí es interesante ver cómo funciona el sistema de la Corte, porque no es solamente lo que hace la Fiscalía, sino que lo que la Fiscalía provoca a nivel nacional, porque el sistema de la Corte es un sistema en donde las tareas se comparten entre autoridades nacionales y la Corte como último recurso. En Irak, la Fiscalía hace años, unos cuantos años antes, había cerrado un examen preliminar por crímenes cometidos por fuerzas británicas, sobre la base de que eran unos pocos casos de tratamiento de detenidos que no justificaban acción por la Corte y que podían ser tratados adecuadamente a nivel local. Vinieron asociaciones de víctimas con mucha más información, lo vimos, le planteamos a las autoridades británicas qué está sucediendo con esto cambia el escenario, obviamente hay mayor victimización de la que creíamos nosotros y hay más hechos punibles cometidos por mandos británicos. Y lo que ha ocurrido es, le han duplicado el presupuesto al fiscal británico que se ocupa de los crímenes de guerra y hay ahora una cantidad significativa de procedimientos penales en curso en Inglaterra por esos hechos. Es decir, la Fiscalía provocó una oleada nueva de casos de investigación y de casos de crímenes de guerra cometidos por tropas británicas en Irak. Y la última cosa que le voy a decir es, hay una cierta visión dentro del progresismo jurídico un tanto antigua, en términos de norte, sur, África, pobres. No, basta. Vaya a preguntarle a las víctimas de Bosco Ntaganda si creen que ellas están mejor con Bosco Ntaganda en el penal de Scheveningen o con Bosco Ntaganda suelto por Ituri. Kenyatta, el presidente de Kenia, según la revista Forbes, es uno de los 100 hombres más ricos del mundo, con una capacidad de movilización política y económica enorme. Esta idea de que el sur es pobre y desheredado se acabó. Hay actores políticos militares en el sur que son increíblemente poderosos y que tienen la capacidad de matar a muchísima gente, violar a muchísima gente y colocar a comunidades enteras en una situación al borde de la desaparición. Vaya a preguntarle a las víctimas de la República Central Africana en Bangui, donde hubo una campaña de 15 días de violación industrial con 1.500 mujeres, niños violados por hombres de Jean-Pierre Bemba, vicepresidente de Congo, hombre multimillonario con ejército privado, si creen que la persecución de Bemba es la persecución de una persona poco poderosa. Me parece que ahí hay un cierto discurso político que es naif por un lado y perverso por el otro. Es naif porque pierde de vista la realidad geopolítica y pierde de vista los nuevos actores no estatales y los nuevos actores del sur y pierde de vista también otro tipo de mecanismos de atribución de responsabilidad y es perversa porque deja de lado el sufrimiento de las víctimas. Y a mí no me gusta. Bien, tenemos ya que cerrar esta sesión y vamos a hacer un coffee break de 15 minutos. Muchas gracias a los ponentes y a los oyentes.